Y cuando Jonás es arrojado dentro del mar, la tempestad calma, los vientos calmaron, el mar cesó. Pero la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. Un gran pez enviado por Dios se tragó a Jonás. En ese pez Jonás duró 3 días y 3 noches. Dentro de ese pez la Biblia dice que Jonás no muere, sino que Jonás comienza a clamar al Dios de los cielos, a pedirle al Dios de los cielos. Ahora, yo puedo imaginarme durante 3 días, durante 3 noches, lo que Jonás pudo haber clamado al Dios de los cielos. Me imagino que una de las cosas que mayormente clamaba Jonás adentro del pez era por misericordia. Seguramente le decía a Dios: Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mí, ayúdame. Lo otro que Jonás posiblemente le decía a Dios era: Señor, dame una oportunidad más para ir y obedecer tu palabra. Posiblemente Jonás le imploró misericordia a Dios, le imploró que tuviese misericordia por él, que le diese una oportunidad más de vida. La Biblia dice que a los 3 días Dios le concede a Jonás la misericordia que él clamaba, y el pez lo arrojó, lo vomitó. Salió Jonás del pez, y la Biblia dice que Jonás fue a Nínive y fue a predicar lo que Dios le había dicho que predicase en dicha ciudad. Jonás comienza a predicar en Nínive y comienza a decirle a Nínive que dentro de 40 días y dentro de 40 noches Nínive sería destruida por el juicio de Dios. Él les predicaba a todos y les decía que Dios iba a destruir a Nínive. ¿Por qué razón? Por causa de su pecado, por causa de sus abominaciones, por causa de su violencia, por causa de tanta maldad. Dios iba a destruir a Nínive. Ahora, yo quiero que usted entienda esto muy bien. El mensaje que Jonás llevaba a Nínive no era un mensaje de misericordia, tampoco era un mensaje de advertencia, tampoco era un mensaje de misericordia. El mensaje que Jonás llevaba a Nínive era un mensaje de juicio, un mensaje de juicio. O sea, que Dios ya había establecido juicio para destruir la ciudad de Nínive. Dios no había enviado a Jonás para que le dijera al pueblo que se arrepintiera, sino que les decía que Dios había dicho que durante 40 días, entre 40 días, Nínive sería destruida por Dios. Ahora, la Biblia dice que el rey escucha esta palabra de Jonás. El rey no ignora la palabra que Jonás estaba hablando. El rey de Nínive no pasa por alto la profecía que aquel hombre está hablando, sino que el rey de Nínive, dice la Biblia, que pone atención a las palabras de Jonás y manda al pueblo de Nínive a humillarse delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que el rey mismo se despojó de su vestimenta y se cubrió de cilicio y se humilló delante de la presencia de Dios. Mandó a que el pueblo ayunara. Mandó a que los hombres, las mujeres, los niños, aún los que mamaban, aún aquellos hermanos que estaban enfermos, posiblemente los animales, mandó a que todo el pueblo se humillara delante de la presencia de Dios. Aquel rey, en vez de no hacer caso a la palabra que aquel profeta hablaba, la Biblia dice que el rey manda a humillarse a todo el pueblo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque el rey dice: humillémonos delante de Dios. Posiblemente Dios sea grande en su misericordia y nos perdone y pase por alto nuestro pecado. La Biblia dice que aquel pueblo se humilló delante de Dios. Sin embargo, Jonás pensaba que aunque hiciera lo que hiciera, amados hermanos, lo que hiciera Nínive, no importase lo que hiciera, ellos pensaban y él pensaba que Nínive sería destruido.
porque Nínive estaba recibiendo un mensaje de juicio totalmente. No estaba recibiendo un mensaje de misericordia o de amor, sino que estaba recibiendo el mensaje de juicio. Jonás sabía y Jonás pensaba que Dios no escucharía a Nínive. Jonás pensaba que Dios no tendría misericordia de Nínive. Jonás pensaba que Dios no se apiadaría de Nínive, sino que sus ojos verían la destrucción de Nínive. Sin embargo, la palabra del Señor dice que pasan los 40 días, pasan las horas y pasan los minutos, y Nínive no fue destruida por el Señor. Cuando Jonás ve la actitud de Dios para con Nínive, Jonás comienza a reprocharle a Dios. Comienza a decirle: Señor, yo sabía que tú eres grande en misericordia, y por esta razón es que yo no quería venir a Nínive a predicar tu palabra, porque yo sé que tú eres grande en misericordia y te arrepientes del mal. Por esta razón yo no quería predicar. Jonás se enojó. En vez de Jonás alegrarse porque Dios había tenido misericordia de Nínive, Jonás lo que hizo fue que se enojó en contra de Dios. Así hay mucha gente ahora día, hermanos, dentro de nuestras iglesias. Así hay mucha gente alrededor del mundo. Gente, hermanos, que un día estuvo dentro del pez. Gente que un día estuvo dentro del mar. Y dentro del pez le pidieron misericordia a Dios. Le pidieron perdón a Dios. Le pidieron una oportunidad a Dios, que los perdonara, que los sacara del pez. Pero una vez Dios los ha sacado de ahí, una vez Dios tuvo misericordia de ellos, ahora se creen, amados hermanos, los que todo lo pueden. Jonás no se acordaba que Dios había tenido misericordia de él dentro del pez. Jonás no se acordaba que él había pedido perdón a Dios dentro del pez, como Nínive estaba pidiendo perdón al Dios de los cielos. Es fácil, hermanos, condenar a otros. Es fácil señalar a otros cuando pecan. Es fácil, hermanos, criticar a otros cuando otros pecan. Pero ¿qué cuando tú y yo le dimos la espalda a Dios? ¿Qué cuando tú y yo le fallamos a Dios? ¿Qué cuando tú y yo estuvimos adentro del pez y un día le clamamos por misericordia a Dios? ¿Qué cuando en ese tiempo estuvimos en ese pez y le pedimos misericordia a Dios? Se nos es fácil olvidarnos que muchos de nosotros también le fallamos a Dios en un determinado momento. Y ahora cuando vemos a aquel que ha fallado, en vez de ayudarlo, en vez de levantarlo, en vez de decirle: el Señor te quiere restaurar, lo que hacemos es criticarlo. Lo que hacemos es, hermanos, señalarlo. Lo que hacemos es condenarlo y decir que este ya no tiene esperanza. Esto era lo que Jonás pensaba. Esto era lo que Jonás creía, que Dios no tendría misericordia de Nínive. Pero Jonás se olvidaba que Dios había tenido misericordia de él cuando él estaba adentro del pez. Quiero decirle algo en esta tarde: nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te levantó. Y cuando tú veas de dónde Dios te levantó y a dónde Dios te tiene, entonces sentirás el amor y la misericordia por otras almas que están perdidas, que están sin Dios, que están sin esperanza. Entonces sentirás el verdadero amor que Dios siente por las almas perdidas. Y Rabacaya, oh, a su nombre sea la gloria en esta tarde. Siento la presencia de Dios. Posiblemente ahora tú te encuentres adentro del pez. Posiblemente ahora tú te encuentres adentro del mar. Posiblemente ahora tú le hayas fallado al Señor y muchos te señalan y muchos te han criticado y muchos en vez de ayudarte te han dado la espalda. Sin embargo, yo quiero decirte en esta tarde que Dios sigue teniendo misericordia de ti, que Dios sigue teniendo compasión de tu alma. ¿Sabes qué es lo único que Dios pide de ti? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere realmente de ti? Es que tú te humilles como se humilló Nínive. Es que tú te humilles como se humilló Jonás adentro del pez. Es que tú te humilles, que tú clames por misericordia al Dios de los cielos. Y Dios tendrá misericordia de ti. Y Dios te va a levantar. Y Dios te va a fortalecer si tú te humillas delante de Dios. El problema es
que muchas veces en vez de humillarnos delante de Dios, nos justificamos delante de Dios como lo hizo Saúl. Saúl, en vez de humillarse, en vez de reconocer su pecado delante de Dios, cuando Samuel llegó delante de él, la Biblia muestra que Saúl comenzó a justificarse y comenzó a decir que el pueblo había perdonado lo mejor del ganado. Comenzó a echarle las culpas al pueblo de la decisión que él había tomado. Por causa de esto, Dios lo desechó a Saúl, porque en vez de humillarse delante de Dios y pedir perdón y reconocer su pecado, lo que hizo fue justificarse delante de Dios, también como lo hizo Adán. Cuando Dios fue donde Adán para preguntarle por qué había comido del fruto del bien y el mal, o por qué había comido de ese fruto, Adán le dijo al Señor: Señor, la mujer que me diste me dio de comer. Adán no se humilló. Adán no reconoció su pecado delante de Dios. Adán le echó la culpa a Eva. Adán se justificó. No hay peor cosa que usted y yo nos tratemos de justificar delante de Dios. Nadie puede justificarse a sí mismo. Ahora, si tú y yo reconocemos nuestro pecado y nos humillamos delante de Dios, la Biblia dice que hay alguien que nos justifica y se llama Jesucristo el Señor. Por medio de él encontramos el perdón y la justificación para nuestros pecados. No importa en qué situación hayamos caído, no importa en qué pecado hayamos caído, no importa qué tan bajo hayamos caído, la misericordia de Dios es grande y él puede levantarte y restaurarte nuevamente. Él puede levantarte y usarte nuevamente aún mejor de lo que antes te usaba. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Nínive se humilló delante de Dios en silicio. No comieron durante 40 días y 40 noches. Ni los animales comieron. Nadie comió. ¿Por qué razón? Porque esta gente realmente reconoció su pecado delante de Dios. Reconoció que la palabra del Señor era real y que el juicio venía. Sin embargo, la Biblia dice que Dios tiene gran misericordia de Nínive y Dios lo perdona. ¿Por qué razón? Porque el rey de Nínive encontró, hermanos, algo que sacude el corazón de Dios. Encontró un secreto que sacude el corazón de Dios, que mueve a Dios a misericordia. Y es el humillarse delante de Dios. Lo que dice la Biblia en Salmos, hermanos, 51, verso 17. Dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Óigase bien, los sacrificios delante de Dios son el espíritu quebrantado. Ese momento cuando tú te quebrantas delante de Dios y lloras y clamas a Dios por misericordia y clamas a Dios por sanidad y clamas al Dios de los cielos para que Él restaure tu matrimonio y clames al Dios de los cielos para que Él te levante de la situación donde estás y clamas al Dios de los cielos para que Él salve a tus hijos, a tu familia. Oye, tantas cosas que hace el espíritu quebrantado, pero una de las mayores cosas es que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Lo único que Dios espera de ti es que tu corazón se humille, es que tu corazón se contrite delante de su presencia. Es que tu corazón reconozca que solamente Dios puede levantarte y solamente Dios puede ayudarte. La Biblia dice que aquel pueblo se humilló delante de Dios y Dios se apiadó de ellos. Lo grande de la humillación es que la palabra del Señor dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Algo grande de la humillación
Y el poder grande de la humillación es que Dios te exalta, es que Dios te levanta, es que Dios te restaura. Al que se humilla, Dios lo exalta, dice la palabra del Señor. El poder de la humillación es tan grande, amados hermanos, que posiblemente tus acciones y lo que tú sembraste merecía recibir golpes, merecía recibir juicio, merecía recibir castigo posiblemente. Pero como tú te humillas delante de Dios, y cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, en vez de recibir castigo, en vez de recibir condenación, lo que recibimos es misericordia de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la humillación conmueve el corazón de Dios. La humillación conmueve el corazón de Dios. Si el pueblo, la Biblia dice, si el pueblo dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, dice la Biblia. Sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Óigase, Dios ha prometido tantas cosas para aquel que se humilla delante de Dios. Él promete oírnos, Él promete sanarnos, Él promete perdonarnos de todo pecado. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Tú y yo en esta tarde podemos humillarnos delante de Dios e implorar su misericordia. Posiblemente tú estás pasando por el peor momento de tu vida. Posiblemente muchos te han dado la espalda. Ahora mismo te sientes solo. Ahora mismo te sientes como que no hay salida para tu problema. Ahora mismo posiblemente estás postrado en una cama, en una silla de ruedas, no lo sé. Posiblemente ahora te encuentras pasando una etapa muy difícil en la iglesia. No lo sé. No sé lo que estés atravesando. Pero humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y verás la gloria de Dios obrando a tu favor, obrando en tu familia, obrando en tu vida, obrando en tus hijos, obrando en tu iglesia, obrando en tu corazón, obrando a tu alrededor. Verás la gloria de Dios obrando en tu entorno. Si tú te humillas delante de Dios, el poder de la humillación de Dios es que cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, Dios se mueve a misericordia. Dios se mueve a misericordia. Y una de las cosas grandes es que dice la Biblia, que Dios ve de cerca al humilde. Aquel que se humilla, Dios lo mira de cerca. Mas aquel que se hace altivo, Dios lo ve de lejos. Aquel que dice, yo estoy bien y como estoy bien y así nadie me cambia y yo sí sigo. Pero aquel que dice, Señor, yo necesito de ti, porque reconozco que mi vida no está bien delante de ti, reconozco que mi vida va para abajo sin ti, Señor. A ese Dios lo ve de cerca. Y no solamente lo ve de cerca, sino que lo levanta. Dios lo restaura. Dios lo ayuda a seguir adelante. En esta tarde yo te animo a que, al igual que a Nínive, posiblemente el diablo está pidiendo que te quiten la vida. Posiblemente el diablo está tramando en contra de ti una gran enfermedad. Posiblemente el diablo está esperando a que tú tengas una gran caída. El diablo está planeando tantas cosas contra tu vida. Pero tú puedes cambiarlo todo con una sola acción. ¿Sabes qué acción es esa? Es rendirte a los pies de Cristo. Es humillarte delante de los pies del Señor y reconocer que tú no puedes en tus fuerzas, pero como Pablo dijo, todo lo podemos en Él, en Cristo, porque Él es quien nos fortalece, Él es quien nos ayuda.